Sí, señores, buenas noches para cada uno de los amigos, amigas que nos permiten toda la noche llegar a su hogar y poder compartir una serie de informaciones, orientaciones sobre todo lo que ha estado aconteciendo, pasando a nivel local, regional, nacional e internacional. Gracias a todos por ese apoyo y esa confianza que siempre nos han brindado. Manuel de Jesús, cuéntame todo. ¿Qué se mueve? Buenas noches, Juan Santiago Morillo y las personas que siempre sintonizan su programa, nuestro programa Hablando Sin Rodeos. Pues muchas bendiciones para todos los amigos que sintonizan su programa. Ya estamos listos para interactuar con ustedes. Muchos temas importantes, más aún lo que es la política, la guerra de las encuestas. ¿Usted cree en las encuestas? Bueno, una que otra sí, algunas han acertado, hay otras que han quedado demasiado lejos de los pronósticos que han presentado. Y entre el domingo y el lunes van 4 encuestas de diferentes firmas que han sido publicadas en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional. Así es, escuché la Sigma, la Gallup, entre otras. Alguna de ellas, pues, se cargará digo yo, de lo que será su acierto. Hay otras que lamentablemente no han coincidido ni en lo municipal, ni mucho menos en lo presidencial. Vamos a ver qué pasa. Hay mucho entusiasmo también para la ciudadanía con relación a lo que es ir a votar. Hoy en la tarde ayer veía a doña Miriam Germán leyendo unas notas sobre algunas informaciones y llamando la atención a las personas de que acudan a votar independientemente de la situación que se está manejando del COVID-19, con sus mascarillas, sus guantes y mantener la distancia social, pero que ejerzan su derecho. E independientemente también, vi a Castaños hablar que la Constitución no prohíbe que el ciudadano, aún teniendo, por ejemplo, los síntomas del COVID-19, pueda ejercer el derecho al voto. Esta opinión ha traído una serie de contradicciones y opiniones encontradas en ese sentido, pero yo entiendo que él tiene razón, porque ciertamente la Constitución en este caso no plantea bajo ninguna circunstancia ni impedimento alguno al ciudadano que quiera ejercer su derecho. Así que vamos a ver qué pasa. Yo creo que hay que ir a votar. Todo el mundo que vaya a votar, no importa por quien quiera votar. Hay que fortalecer el sistema democrático del país, el sistema de partido. Todo el mundo que vaya a votar. Ahora, tengo cierto temor porque cada vez son más y más la cantidad de personas que dice el Ministerio de Salud Pública que están contagiadas con el COVID-19. Sí. Y la cantidad de muertos que se sigue aumentando día tras día. Por ejemplo, aquí en San Pedro de Macorís cada vez son más los casos que se presentan, así como en otras provincias del país. El Gran Santo Domingo y Distrito Nacional, en el informe que dieron ayer domingo, aumentó demasiado. Yo creo que rompió récord de la cantidad de personas contagiadas. Y yo pienso que el Estado Dominicano, el Ministerio de Salud Pública y todos los organismos que tienen que ver con lo que es el seguimiento y el control de esta pandemia, pues deben de concentrarse en los sectores donde hay mayor contagio a nivel nacional y resolver el problema para que así pues podamos nosotros estar un poquito más tranquilos. ¿Afectará, Manuel, esta pandemia y el temor por la cantidad de casos que se han estado dando en algunas comunidades, el proceso político, o político no, el proceso, las elecciones, el próximo día 5? Porque mira, ya hoy estamos a 22, cada día son menos los días y menos el tiempo que tienen los candidatos, pero más aún los números que se dan del COVID-19 o el coronavirus en la República Dominicana.
afectará, para mí va a afectar, porque mucha gente iría a disminuir la cantidad de personas. Yo creo que va a no afectar, tendría un gran efecto. La gente está en eso. va a afectar un poco, pero hay mucho entusiasmo en la población que quieren ir a ejercer su derecho y nadie se lo puede quitar. Lo que hay es que manejarse con precaución y cada cual, los recintos de votación, mantener su distancia y las personas pues que lleven su mascarilla y sus guantes. Y en la entrada, manita limpia, agua clorada, como lo que sea, pero yo creo que va a influir muy poco eso en la intención de la gente que quiere ir a votar. Me preguntaba al momento de ejercer el voto, ¿le pedirán a la persona que se quite la mascarilla? A ver de qué se trata. Yo pienso que la persona cuando pase su cédula de identidad electoral, la mascarilla es muy poco la diferencia que se va, o sea, no va a haber. Que no. No hay. Déjenme verlo. ¡Guáquiti! ¡Ya! Pero uno puede retirarla un poco, dependiendo y guardando la distancia donde la persona esté. Y porque tú sabes que las mesas electorales tienen su distancia. Cuando tú pasas la cédula, primero que la vas a revisar son los vocales y los partidos políticos. Y ya cuando vaya a llegar al centro de votación donde está la persona, ya esa persona va a estar debidamente identificada. No va a haber inconveniente con eso. Es lo que yo pienso. Ahora, yo no sé, Manuel, pero yo entiendo como que el 90-95% de los candidatos a diputado de la provincia de San Pedro de Macorís están chuipi. Bueno, mi hermano. Como que uno no le ve ese carisma, ese desenvolvimiento, esa habilidad, esa destreza política para los legisladores que se requieren en este momento. El 95%. Hay muchos de todos los que yo veo que aspiran a diputados, solamente 3 o 4 yo creo que tienen como ese movimiento, ese carisma, ese desenvolvimiento para ser legislador. Yo lo que veo en algunos de ellos que van a estar ahí como un relleno para completar una boleta electoral. Yo no veo, por ejemplo. Sí, pero eso es peligroso, Manuel. Muy peligroso. Ahora la ciudadanía. Cuando viene a ver, tenemos un grupo de macos ahí. La ciudadanía lo que tiene que saber correctamente a quiénes van a elegir. Y no equivocarse. Hay muchos candidatos buenos, muy buenos. No hay ninguno mucho muy bueno. Hay lamentablemente otros no. ¿Qué tú llamas bueno? Por ejemplo, ¿qué yo te podría decir que tiene el perfil y la capacidad de legislador? 2 o 3. 2 o 3. Luego hay un grupo de gente que piensa que pueden adquirir, conseguir poder político, poder económico, pero que de política saben muy poco. Y eso lo vemos a diario aquí. Es más, yo vi a 2 de ellos en un programa, en diferentes programas, que estaban más perdidos que el coronel aquel. No saben, no tienen un objetivo por la cual quieren ser legisladores. Entonces, ¿qué se va a ganar? Y los que ya han sido legisladores, por ejemplo, el caso de Luis Martínez Peña, ¿qué busca Luis Martínez en política? Es una buena pregunta. ¿Qué busca en política? ¿Qué aportó Luis Martínez Peña en ese tiempo que duró siendo legislador? 2 periodos, ¿verdad? 2. Por ejemplo, Muñoz, ¿qué aporta? ¿Qué ha hecho Muñoz en beneficio de este pueblo, de esta provincia? No he visto. Osiris Medina, ¿qué aporta? Nada. Tampoco he visto que ha hecho nada. Y así, por ejemplo, Lila Alburquerque, 30 años entre legisladora, presidente de la Cámara. ¿Cuál ha sido el aporte al desarrollo de la provincia de San Pedro de Macorís? No he visto nada. Pues pregunto yo. No he visto nada. Que son los que ya han tenido la oportunidad. De todos ellos, el único que puede decir, bueno, yo puedo ser diputado y explicarlo con lógica, con razón, porque se ganó el sobrenombre del vocero Nelson Arroyo. ¿Quién más? Ahora, sí. ¿Quién más?
hasta ahora ese es el que veo que, y entonces lamentablemente teníamos a Inés Bryan, pero se nos fue a destiempo. No veo quién más. No veo Dime. más. No hay más. Por donde quiera que tú quite la vista, ¿con qué te encuentras? Con un grupo de inventos, de improvisaciones. Ciertamente. Nos conviene a nosotros en San Pedro de Macorís seguir viviendo esta situación de invento y de improvisaciones. Yo creo que no. El pueblo tiene que ser en ese sentido sabio y saber elegir. Entonces, por eso te digo que yo no sé cuánto llevaremos. Por ejemplo, entre todos tú visualizas, no te va a encontrar una persona con el valor, el coraje, la gallardía, la destreza, la habilidad de la doctora y difunta Inés Bryan. Así es. ¿Quién? De los que están ahí, no he visto que ninguno de ellos se ha pronunciado, por ejemplo, con relación al asunto del tema que está sobre el tapete de la devolución de lo que es parte del fondo de del pensiones. 30% a los afiliados de la SFP. No es necesario. No, mijo, hay mucha gente jugando dos cabezas con eso. Como claro, la gatita de María Ramos. Tira la piedra, oculta la mano. No es necesario que se hable, por ejemplo, de un 30%. Pudiera ser que las compañías administradoras de fondos de pensiones le hicieran una especie de entrega de los beneficios que han obtenido durante todo ese tiempo, que han manejado ese dinero haciendo préstamos, negocios, y quién sabe cuántas millonadas se han ganado en esa actividad comercial. Creo que a costilla de nosotros. Creo que tal vez no es necesario iniciar el proyecto de devolución del 30% si la administradora de fondos de pensiones toma la decisión de dar una rendición por ejemplo, de los beneficios que ha obtenido durante los últimos 3 o 4 años y repartir y distribuir ese dinero en beneficio de los trabajadores. Creo que eso estaría muy bien. En vez de restarle del fondo del 100% que tienen acumulado, quitarle el 30%. Creo que sería más beneficioso para los trabajadores. Pienso yo. O sea, ¿tú no estás de acuerdo que de lo que tienen acumulado les reembolse su 30%? Sí, estoy de acuerdo, pero para mí sería más factible que le devuelvan, le entreguen de los jugosos beneficios que han obtenido las administradoras de fondos de pensiones con el dinero, con el capital que es de los trabajadores. Creo que sería mejor. Pero yo vi ahí a Jacobo Ramos, el sindicalista, que dice no estar de acuerdo. Él no está de acuerdo, pero no dice por qué. ¿Y qué bendita representación del obrero es Jacobo? No entiendo. Jacobo Ramos. No sabemos de qué lado que está entonces. Lamentablemente. Del lado de los patrones, de los jefes. Me imagino yo. Y así como él, muchos diputados y senadores. Lo que pasa es que yo he dicho y lo voy a decir nueva vez, Manuel, que aquí no se vote por ningún legislador que no dé la cara en torno al tema. Hay algunos de ellos que ya lo han declarado personas no gratas. Algunos de ellos, de los que actualmente son diputados, que no están de acuerdo y lo han dicho públicamente, que no están de acuerdo, pero no dicen por qué. Entonces, el proyecto pasó en la Cámara de Diputados, pero no va a pasar en la Cámara de Senadores. Recuérdese usted. Tú sabes que es un truco. En la Cámara de Senadores, bueno, como no sabemos después de agosto qué va a suceder, pero porque ese proyecto no lo van a introducir ya en estos días, todo el mundo está en campaña. Pero dependiendo cómo venga el proyecto, que haya un cambio en las cámaras, en la de senadores sobre todo, que se reintroduzca el proyecto ahí, como ya se aprobó en primera lectura en la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa con los nuevos senadores que obtenga pues
la Cámara de Senadores y que se reintroduzca ahí para fines de aprobación. Vamos a ver qué sucede. Bueno, hay que ver, es un tema de que mucha gente está jugando doble cara, a las Claro, dos cabezas, por a supuesto. la hipocresía y pensando que está relajando a la gente del pueblo con el tema. Sí, Decimos que sí para que voten por mí o cierta aceptación porque es un tema que está pegado en la opinión pública, que genera mucha simpatía e identificación y lo introducen desde ese punto de vista. Pero en el fondo no. Además, tú sabes que muchos de esos legisladores obedecen línea, son títeres de muchos empresarios que le subsidian su campaña en el país. Ciertamente así es. Por eso yo he dicho que a nosotros tenemos que tener cuidado, porque llevamos a veces empresarios a ciertas posiciones que lo que hay es defender sus intereses de los grupos económicos a los cuales pertenecen, no el de las comunidades, el de los hombres y mujeres que votaron por ellos. Sí, ciertamente así es. Pero entonces, viviendo eso durante mucho tiempo. La inversión para fines políticos y lo que hay que pagar para ser candidato y el dinero que hay que tener disponible para la campaña, la publicidad y una serie de situaciones, tal vez a una persona de clase media, si no tiene los recursos, se le hace muy difícil llegar. No, y que el dineral que invierten esos empresarios subsidiando candidatos a diputados y senadores es precisamente para cuando necesiten de ellos les respondan. Claro. Esa es una nueva forma de mantenerle agarrado por el pichirrí en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República Dominicana. Así es. Esa es una nueva forma de mantenerlo ahí. Preso por el pichirrí, como decimos popularmente. Mira, también hay otra información muy interesante que yo lo he dicho en otros medios y es la siguiente. El programa FASE va a entrar ya en su última parte. Sí, en el mes de julio se va a pagar al menudo. Sí, hay mucha confusión con algunos empresarios que no supieron cómo manejar. Y muchos empresarios vividores van a tener problemas serios con los trabajadores cuando abran los tribunales laborales. Hay muchos de ellos que en vez de completar la parte que se habla en el mismo proyecto y que se habló por el decreto y que el gobierno autorizó y depositó en los bancos. Iba a poner 8.500 y la otra parte la iban a poner los empresarios y comerciantes. Entonces, muchos de ellos ni le pagaron, ni siquiera lo hicieron el programa para incluirlo, diciéndole que no. Y otros no le completaron la parte que le corresponde y se atrasaron y no pagaron la TCS. Y entonces ahí, cuando eso sucede, tiene que pagarle en efectivo al trabajador. Porque el trabajador entonces aquí hay muchos banqueros, muchos dueños de banca, de consorcio, entre otros tipos de negocios que van a tener que buscar un buen menudo. Porque, ¿cuál es el truco que están usando? ¿Por qué no pudieron inscribirlo en la TSS? En la fase, porque no lo tienen registrados en la TSS. Correcto. Entonces, al no tenerlo registrado, por ejemplo, los consorcios de banca de grandes que tienen 500 bancas, los que tienen registrado en la TSS son 100 y 90 y 125 empleados, los otros 300 y tanto no están. No lo tienen. Y entonces, ese mismo truco usan para no pagar la TSS, pero también para no pagar los impuestos. Así es. Entonces aquí el Estado Dominicano tiene que entrar en un proceso de actualización y de seguimiento a todas esas personas, a esos negocios, y hacer un llamado que todo el que esté trabajando en un sitio y no le hayan pagado o no lo hayan introducido en la fase, que pase por el Ministerio de Trabajo y le llenaron una ficha, y esa ficha que llegue a la Dirección General de Impuestos Internos y a otras instituciones
para monitorear a ver qué pasó ahí. Sí. Y después que los tribunales arranquen, usted verá la cantidad de demandas que se van a interponer en contra de esos empresarios. Yo te tranca. Otro aspecto es el de la zona hotelera. Hay muchos de los hoteles que son compañías que tienen, por ejemplo, 2 y 3 empresas, que una es la que dirige las operaciones, otra es la que paga la nómina, otra es... Y ahí va a haber un problema también porque muchos de ellos no le depositaron en la cuenta a una gran cantidad de trabajadores del área turística. Que cuando los tribunales de trabajo abran, ya están debidamente identificados, porque muchos de ellos han ido a la Secretaría de Trabajo de la provincia de Altagracia, y cuando los tribunales abran, ellos van a iniciar su proceso. ¿O había mafia por ese lado también? Muchos problemas, muchos inconvenientes en el área, por desconocimiento, y por algunos de ellos creen que son intocables y que piensan que pueden hacer lo que ellos quieren, porque ciertamente República Dominicana necesita el turismo por la misma situación económica que estamos atravesando ahora. Pero tampoco deja de ser cierto que muchos de ellos tienen una serie de irregularidades de empresas que cuando tú las revisas, lo que tienen es un capital autorizado de 100,000 pesos y tienen una nómina de 1,500 y 2,000 y pico de empleados, que a la hora que inician un proceso judicial en su contra, a quien condenan regularmente es quien figura en la TCS. Y cuando tú vas a un banco tratando de investigar sobre esa cuenta de esa compañía, porque le pagan en tarjeta electrónica, muchas veces otra persona, otra compañía es la que hace los depósitos. Entonces ahí el banco a veces se niega a dar informaciones. Cuando el trabajador le pide un historial de su cuenta, resulta muchas veces que se dilatan muchísimo tiempo para darla. Algunos lo dan rápido cuando el trabajador se lo pide, hay otros que no, hay otros que niegan la identidad. En fin, hay una serie de irregularidades ahí que el Ministerio de Trabajo, a través de su departamento de inspectoría, debe regularizar vía sometimiento por la vía judicial. O sea que hay mafia por todos los lados. Por donde quiera. ¿Y cuál es la función ahí del Ministerio de Trabajo entonces? El Ministerio de Trabajo lo que tiene, cuando los trabajadores van allá, le dicen, mira, a mí no me han depositado, deme su cédula. Cuando lo buscan en el sistema con la base de datos y el RNC y la cédula de la persona, en la TCS tiene que aparecer. Pero cuando tú inicias... ¿Y si no aparece en la TSS? Hay problemas serios. Tiene que pagarle en efectivo el salario. Entonces, hay que hacerle el llamado a todas esas banqueras, a todos esos empleados de diferentes empresas, establecimientos que no lo pusieron en la TS, que no aparecieron en fase 1, ni fase 2, ni reintegración, qué sé yo qué, siendo empleados de empresas, para que vayan al Ministerio de Trabajo y procedan. La gran mayoría de ellos han ido, lo que pasa es que están esperando ya que los tribunales reinicien. Esos procesos de investigación, tú sabes que todo eso está suspendido hasta ahora. En la medida de que el gobierno vaya entrando por categorías y la Suprema Corte, a través del Consejo del Poder Judicial, reinicia sus labores, ya a partir de ahí, entonces veremos qué pasa. Bueno, vamos a ver qué pasa, Manuel. Nos toca la pausa, como siempre, con las recomendaciones del momento. Recordándole que cuando se habla de farmacia, todo el mundo sabe que estamos hablando de la farmacia Miramar. Más de 30 años brindando servicio a este pueblo, a esta comunidad. Y tienen una nómina de... Calle Sánchez, número 68, con su teléfono 809-529-3161. Por eso cuando se habla de farmacia, ¿qué es lo que dice la gente, padrón? Miramar. Miramar. Vamos a la pausa, ya regresamos. Adelante.